Bueno, queridos estudiantes, esperando a que se conecten los demás, vamos a iniciar con la clase. En este caso, en la clase de física, vamos a tratar sobre los circuitos eléctricos. Para ello vamos a tener un concepto clave para entenderlos, que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se denomina como la corriente eléctrica al desplazamiento de las cargas eléctricas a través de un material conductor. Como ya sabíamos bien, las cargas eléctricas se formaban por los electrones que se desprenden del átomo. En este caso, ese flujo de electrones a través de un material conductor, que en este caso puede ser un metal como el cobre, genera una corriente eléctrica. La fórmula para la corriente eléctrica es la siguiente: carga dividido para el tiempo. La carga, como bien sabemos, se la mide en columpios, se la representa con la letra C. El tiempo, como siempre, en segundos y con la letra S. Esta ecuación nos quiere decir cuánta carga de electrones se moviliza en cierto tiempo. Sería lo que se refiere a corriente eléctrica, que es el flujo de electrones en un material conductor por unidad de tiempo. Continuando con ello, tenemos los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos van a tener los siguientes componentes. Dentro de ellos tenemos los generadores eléctricos, que pueden ser pilas, baterías, incluso los cargadores. Son los que nos generan electricidad. Otra parte más de los componentes son los receptores eléctricos. Estos reciben electricidad y a cambio generan otro tipo de energía. Puede ser calórica, como en caso de los calefactores. Puede ser lumínica, perdón, lumínica, no tengo. Puede ser lumínica, puede ser en imágenes como los televisores, las computadoras. Todos ellos reciben electricidad y la transforman en otra forma de energía. También tenemos los interruptores que nos sirven para controlar la energía eléctrica cuando queremos que circule y cuando no queremos que circule. Para enlazar todos estos componentes, tenemos los conductores eléctricos. En la mayoría son hechos de cobre. Aquí para acotar, los generadores eléctricos a bases de pilas ya no son tan usados como antes. Esto a que las pilas son contaminantes. La mayoría de ellos están hechos con elementos metálicos pesados, como es el mercurio, el aluminio, elementos tóxicos para la naturaleza. Ahora vamos a ver las diferentes formas en las que se unen estos componentes. Se pueden unir en circuitos en serie, en paralelo y mixtos. En el caso de los circuitos en serie, pueden apreciar esto aquí es mi fuente, mi batería o mi pila. Tengo un cable conductor, mis receptores, que en este caso son los focos. Como pueden apreciar, el hilo conductor les conecta en línea recta. Aquí tengo mi entrada del foco, aquí la salida. Esa misma salida va a la otra entrada, tengo otra salida, esa misma salida va a la siguiente entrada. Y llego a mi fuente. Con ello genero que mis electrones que van a circular por este cable lleguen a la parte negativa de mi pila. Ahora en un circuito en paralelo tengo lo siguiente. Algo. Tengo mi foquito, pero me he equivocado. En este del circuito en paralelo acá me he equivocado, no es este. Aquí debería estar otro foco más, pero no lo está. Voy a dibujarlo. Voy a colocar aquí un foco. Este foquito va a estar conectado con los cables.
de la siguiente manera. Y listo. En este caso, el flujo de electrones viene, se divide, va para el foco que está aquí, también se va al foco que está acá abajo. Como pueden apreciar, ambos se unen al polo negativo y se cierra el circuito. Ahora también puede haber una configuración mixta de estos circuitos. Es decir, tengo un foco que está en serie con estos dos focos que están a su vez en paralelo. En este caso, mis electrones viajan, ingresan al primer foco, llegan a este punto y se dividen para el primer foco, para el segundo foco y para el tercer foco. Luego se unen a la salida de estos y llegan a mi batería. La mayoría de veces van a encontrar en una configuración mixta. En los hogares usan una configuración en paralelo. Y en las partes electrónicas más pequeñas usan una configuración mixta. Ahora, para entender un poco más de cómo funcionan los circuitos en serie en paralelo, vamos a fijarnos en la siguiente animación. En la parte superior tenemos una configuración en serie. Como pueden apreciar, los focos están conectados en línea recta. Sobre todo deben fijarse en esta parte de acá. Déjenme dibujarles. Ya. Como ven aquí la entrada del foco, tengo la salida. La salida del primer foco se conecta a la entrada de mi primer foco. Perdón, de mi segundo foco. Ahora la salida del segundo foco se conecta con la entrada de mi tercer foco. Y la salida de este tercer foco pasa ya a la batería, que está de acá. Ahora, para una configuración en paralelo, que es la que está acá abajo, pueden observar que la entrada del primer foco se divide también para la entrada de mi segundo foco. La salida de mi primer foco se conecta con la salida de mi segundo foco y pasa a la batería. Ahora las ventajas y desventajas de cada uno lo vamos a ver con la siguiente animación. Conecto el interruptor de mi primera conexión que están los focos en serie. Al conectar el segundo foco, perdón, el segundo circuito. En este caso quiero que se fijen en la intensidad de luz que está en cada foco. Primeramente en mi conexión en serie. Como ven, los focos no tienen tanto brillo. Se puede apreciar por las ondas que tienen. Mientras que en mi segunda animación, que es una configuración en paralelo, hay más brillo. ¿Esto a qué se debe? En primera parte, en la configuración en serie, pueden apreciar que los electrones viajan al primer foco, pierden velocidad, se podría decir, viajan al segundo foco, pierden un poco más de velocidad o energía, y por último llegan al tercer foco con menos energía de la que ingresaron al primer foco. Por eso, el brillo del foco no es tanto como en la segunda configuración. La segunda configuración, que es en paralelo, los electrones viajan al primero y al segundo foco, sin existir una división. Como pueden apreciar, ahí están las flechas. La misma energía entran al primer foco y al segundo foco. Es por ello que la configuración es paralelo genera más intensidad, perdón, más luz. Pero una desventaja en la configuración en serie, si por error uno de estos cables es cortado, la energía deja de circular. Pueden apreciar si acaban de apagar los focos. Mientras que en una configuración en paralelo, si corto cualquiera de los cables, la energía circula en uno de los focos.
Solo he perdido un foco. Voy a volverlos a conectar. Y se enciende mi foco. Caso de arriba también voy a volverlos a conectar. Y se encienden los 3 focos. Como pudimos apreciar en la primera configuración, que es en serie, al cortar un cable, se apaga todos los focos. Mientras que en mi configuración en paralelo, si corto un cable, solo se apaga un foco. El otro sigue energizando. Para que se fijen cuando existe una conexión en serie y en paralelo, deben fijarse en las entradas y salidas. Por ejemplo, en esta, en la configuración en serie, deben fijarse que la entrada de un foco, la salida del primer foco, se convierte en la entrada del siguiente foco. La salida de un foco se convierte en la entrada del otro foco. Mientras que en una configuración en paralelo, ambos tienen la misma entrada y ambos comparten la misma salida. Ahora quiero que me ayuden a esta configuración en serie. Voy a añadirle un foco más. Voy a conectar 4 focos en serie. Para ello voy a pedir al señor Edwin Guerra, por favor. Señor Y Edwin listen, Guerra. Voy a conectar los 4 focos en serie. Tengo mi cable. El primer foco ya está en el segundo foco. La parte de acá abajo es la entrada, la parte de acá arriba es la salida. Este cable, ¿dónde le debo conectar? ¿En la entrada o en la salida del segundo foco? la entrada, En la entrada es esta de acá abajo. Aquí me piden, aquí me dicen, ¿no es cierto? En la entrada, sí, listo. Ahora, la otra punta, ¿dónde debo conectar? A la entrada o a la salida del siguiente foco. mm, a la entrada, A la entrada. Vamos, y ahora, si se fija, la salida de mi segundo y tercer foco, ¿a dónde debe ir? De aquí mi cablecito. La salida del segundo foco, ¿a dónde debe ir? A la salida del segundo foco. el tercero. Entonces está mal todo. Estoy mal porque debe de ir a la entrada. Listo, ¿desde dónde está mal? Aquí este está mal. Aquí está conectando las dos entradas. ¿Está mal o está bien? Mal. Correcto. Para una configuración en serie, recuerde que la entrada, perdón, la salida de un foco se convierte en la entrada del otro foco. Para serie. Entonces aquí tengo la salida de este foco. ¿Se debe convertir en qué? ¿En la entrada del siguiente foco o en la salida del otro foco? Salida. No. Fíjese bien en la primera. Teníamos la salida. Se conectaba a la entrada. Ahora tengo la salida. Se debe conectar. ¿A qué parte? A la entrada. A la entrada, correcto. Vamos de nuevo con el siguiente foco, con el último ahora. Ya tengo conectado a la entrada. Ahora me falta la salida. La salida de este foco, ¿a dónde debe ir? ¿A la entrada o a la salida del último foco? A la entrada.
la entrada, correcto. Y por último me falta conectar el cable que va a ir a la batería. ¿Hay que creer que va a pasar? ¿Los focos van a prenderse o no van a prenderse? Sí Veamos, se prende, Licen. Prenden o veamos, no, no sé. veamos. Sí, correcto, se prendieron. En este caso tengo 4 focos en serie. Si se fijan, 1, 2, 3 y 4. Si se fijan, la salida de un foco se convierte en la entrada del otro foco. La salida de un foco en la entrada del otro. La salida del uno en la entrada del otro. Y la última salida que va a la batería. Muchas gracias por participar. Ahora vamos a ver si nos puede ayudar el señor Juan David. Señor Juan David, en este caso vamos a practicar una conexión en paralelo de 3 focos. Señor Juan David, ¿se encuentra? Quiero que me ayude cómo debo hacer la conexión para tener 3 focos en paralelo. En este caso debe fijarse que las entradas son el mismo para los 2 focos, las salidas son las mismas para los 2 focos. Si quiero añadir un tercer foco, la entrada, ¿dónde debe ir? ¿A la entrada del otro foco o a la salida? Mi entrada del último foco, ¿a dónde debe ir? ¿A la entrada o a la salida del foco número 2? Teresita, buenos días. Está bien lista. Está bien lista. Me esperan un rato. Compañero César, buenos días. A ver, señor Eben Guerra, quiero que me ayude con este tercer foco, cómo debería conectarlo en paralelo. Para la conexión en paralelo debe recordar esto. Las entradas deben ir siempre conectadas y las salidas siempre conectadas. Es decir, comparten el mismo punto en común, las entradas y también el mismo cable, las salidas. Tengo la entrada de mi tercer foco. ¿Debe ir a dónde? ¿A la entrada de los focos o a la salida del segundo foco? ¿Me puedes repetir, Licen? Ya para la conexión en paralelo, las entradas de los focos siempre tienen un cable en común. Las salidas del foco se conectan siempre con las salidas. En este caso, mi tercer foco. La entrada de este foco, ¿a dónde debe ir? ¿A la entrada del segundo foco o a la salida del segundo foco? A la entrada.
A la entrada, correcto. Y ahora la salida del tercer foco, ¿a dónde debe ir? A la entrada del, perdón, a la salida del tercer foco o a la batería. O a ambos. La salida de mi tercer foco debe ir a la salida del segundo foco o a la batería. A la batería. A la batería, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Me esperan un rato, por favor? Listo, me dijo que la salida va a ir a la batería. Vamos a ver qué pasa ahí. Conecto. Pero ¿qué pasó? Solo se prendió ese foco. Como pueden apreciar, los electrones comienzan a viajar. Aquí deberían dividirse, pero no. ¿Por qué? Porque este último punto no hay a dónde ir. Entonces los electrones no tienen por qué a dónde terminar el viaje. Entonces para solucionar esto debíamos haber conectado la salida la salida del segundo foco a la salida de mi último foco. Y listo. Como pueden apreciar, ahora sí los electrones tienen en dónde terminar su viaje. Gracias por participar. Voy a pedir a la señorita Daisy Flores. Señorita Daisy Flores, en la configuración en serie. Sí, Licen. En la configuración en serie, que es esta de acá arriba, ¿qué pasa si le corto este cable que estoy seleccionando? Perdón, Licen. ¿Cómo dijo? En esta configuración en serie que está acá arriba, voy a cortarle este cable de aquí. ¿Qué va a pasar con los focos? ¿Se van a seguir prendidos o apagados? Se van a apagar porque tiene que estar conectado con el que se cierra al que se abre. Claro, voy a cortarle ahorita. Se apagaron. ¿Por qué? Porque los electrones ya no tienen en dónde continuar su viaje. Se borró este cablecito, así que los electrones ya no tienen a dónde ir, a dónde seguir viajando. Muchas gracias. Vamos a ver si nos responde el señor Juan O. Mande, Señor Licen. Juan, ¿qué apellido es, por favor? Oyagata. Juan Oyagato. Ya le ando. En esta configuración en paralelo, voy a cortar este cable de aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a apagar todos los focos o no se van a apagar ningún foco? Analícele bien cómo están viajando Sí, se van a apagar los focos. los tres. Mm, Fíjese bien en el camino que están recorriendo. Imagine que no está este cable. Ah, no, no se apagan los focos, no se apagan. ¿No se apagan seguro? Bueno, vamos a Sí, ver. Y corto el cable. ¿Qué pasó? Se apagaron estos dos focos, pero este sigue prendido. ¿Por qué? Como pueden apreciar, los electrones siguen este caminito y llegan a la pila. En ningún momento hemos cortado el camino de los electrones. Voy a volverlo a conectar. Ahora, usted mismo, señor Juan, por favor, Juan Oyagata.
Voy a cortar este cable que está acá. ¿Qué foco se va a apagar? ¿El último foco o los dos primeros? ¿O todos en su defecto? Para mí parece que solo se va a apagar un foco. Un poco, el último, el del medio o el primero. A mí que el del medio. Veamos qué pasa. ¿Qué pasó? Si pueden apreciar el caminito de los electrones, es este. Por lo tanto, el último foco se prende, queda prendido. Vuelvo a conectarlos. Lo bueno de la conexión en paralelo es que no importa dónde corte el cable, por un lado siempre va a haber energía. Mientras que en la configuración en serie, si corto el cable en cualquier lado, se va a interrumpir la energía en todo el grupo. Bueno, eso sería todo para las conexiones en serie y en paralelo. En la tarea creo que les pedí una conexión de 4 focos en serie y 3 en paralelo. Eso le analizan bien. Pero ya aquí se dan cuenta cómo debe ser. En serie, la salida de un foco se convierte en la entrada del otro foco. En paralelo, todas las entradas están conectadas al mismo cable, todas las salidas están conectadas al mismo cable. Eso sería todo para la clase de física. Tal vez alguien alguna pregunta. También de los generadores eléctricos. Ya saben que las baterías al tener mercurio son contaminantes. Por eso no se usan mucho, no es recomendable usar muchas baterías. Los receptores eléctricos son los que convierten la energía eléctrica en otro tipo de energía. Puede ser calórica, de luz, en imágenes, etcétera. Eso sería todo por hoy. Cualquier inquietud por el WhatsApp, las tareas me lo pueden enviar hasta el miércoles. El día jueves vamos a recibir los portafolios, pero aún está por confirmar. En tal caso deben ya igualarse con las tareas los que están atrasados. Sería todo por hoy. Gracias por su atención y hasta luego.